Buenas tardes, mi nombre es Isabel Patiño Vargas y del grado 11.3 y voy a hablar sobre la literatura antigua. Si vamos a hablar de esto, pues vayámonos 5.000 años atrás de las primeras civilizaciones, que fueron Egipto, la India, China y Mesopotamia. En esos lugares se desarrollaron actividades para evolucionar las sociedades geopolíticas más, para, ¿cómo se le dice eso? Para mejorarlas, o sea que las sociedades geopolíticas más más complejas, pues se ayudaron como para que se extendieran más y tuvieran más reconocimiento. Por ejemplo, en la agricultura. Esto ayudaría mucho a la pesca y también ayudaría en lo que tiene que ver con lo de la agricultura. Esas aldeas que fueron como la India y Mesopotamia, pues fueron aldeas que se duplicaron en muchas cosas. Por ejemplo, también se ayudó en la economía. Ayudaron a procrearse y ascenderse en habitantes. Por ahí fue que se fue viendo lo de las primeras civilizaciones. Pues también después de esto se generaron una serie de gerentarismos y el aumento de la riqueza económica de la población, fomentando la aparición de las primeras civilizaciones, ya hablando con respecto a lo que tiene que ver con la economía, con la política y con lo económico. Después de esto, pues se lleva, una vez que se ha hecho esto, se forman a lo que se le llaman las primeras civilizaciones. Esto se lleva en Egipto, en Mesopotamia, en China, ¿sí? Y en la India. Es como se genera eso y como lleva a una evolución. Después de todo esto llega el punto en el que vamos ya salimos de todo lo que tiene que ver con la agricultura y todo lo que compadece todo eso, y aparece lo que tiene que ver con la escritura, ya que para poder hablar, comunicarse, para yo poder sembrar una comunicación con usted, pues no había cómo, no sabían sobre el tema de la escritura, todavía no sabían ese tema, todavía no se había visto. Sabían todo lo del tema de la agricultura, toda la evolución que tenía que hacer, los semblantes que podían cambiar en cada una de las civilizaciones. Por ejemplo, en China, en Egipto. Sí, todo eso cambió, evolucionó por medio de la agricultura. Pero ya llega al punto en el que todavía no sabían cómo comunicarse y sembrar una conversación con una persona. Entonces llega el punto en el que ya listo, sabemos todo lo que tiene que ver con la agricultura, todo lo que evolucionó en cada una de las civilizaciones, en las primeras civilizaciones, pero listo, llegó el punto de la escritura. Entonces, para poder ellos sembrar una comunicación con una persona, pues tenían que saber de eso. Entonces ya como entramos en ese entorno de cómo aprender a comunicarnos con las personas, de qué cosas saber de la escritura, aprender para yo poder comunicarme con alguien. Entonces ya empezó, ya como que ya cambió de rol y solamente empezamos sobre la escritura, empezamos a saber sobre la escritura, cómo se hablaba, cómo era la escritura y qué partes tenía, sus ramas y todo eso. Pues después de esto, de que necesitaban comunicarse,
llega un punto en el que obviamente tenían que saber sobre la escritura para poder hacer sus transacciones, para poder hacer sus transacciones, sí. Después de todo esto, nos enteramos de que, obviamente, como que para poder evolucionar más en sus digámoslo así, en sus ciudades, y poder recibir economía, porque ahí mismo dice que ellos, la economía de ellos también evolucionó gracias por lo de la agricultura, lo de la pesca y todo lo que tenía que ver con eso. Esto obviamente evolucionó, pero lo que pasa es que no sabían cómo sembrar una conversación con alguien y cómo hacer unas transacciones para poder ellos, pues sí, recibir economía, digámoslo así. Pero hace más de 500 años en Mesopotamia existía la escritura, o sea, sabían comunicarse. Entonces esto era como, digámoslo así, o sea, estaban como más evolucionados en las cosas. A pesar de esto, en Mesopotamia, o sea, los humanos como que vivían en aldeas que se dividían, y pues digámoslo así, que vivían era como trabajando, como haciendo sus cosas, como esforzándose en sus aldeas, digámoslo así. Y pues en esas llegó la escritura a Mesopotamia. Era como lo más top, digámoslo así, en eso. O sea, hace más de 500 había llegado en Mesopotamia. Y esto fue el país, o sea, fue en Mesopotamia que inició la escritura. Y pues esto fue en el país de Irak. En Babilonia aparece la escritura. ¿Qué pasa con esto? Que vamos a ver cuando las ciudades como que empiezan a utilizar una manera de escritura y como que avanzan, digámoslo así. Crecen y empiezan a registrarse como un sistema que pronto empieza a mostrarse sus transacciones, su manera, o sea, sus transacciones, sus ventas, todo lo que tiene que ver con sus aldeas y todo. Se empieza a generar como una controversia, digámoslo así, porque ya como que cuando se empieza a conocer la escritura, las cosas cambian, como que la modalidad cambia. Es como ahorita, un ejemplo. Ahorita, antes la forma de utilizar las redes sociales era muy diferente. O sea, antes, por ejemplo, en los negocios, como que sí avanzaban, pero algunos no. O sea, la manera de vender era muy diferente. Hay veces tenían muy pocas ventas. Cuando llegó las redes sociales y la gente empezó a utilizarlo, como que fue un plus demasiado alto que ayudó a las empresas, como también nos ha ayudado a muchas personas, solamente que a veces se utiliza mal. Mire que las empresas ahorita se mueven es por redes sociales, más que todo se mueven es por redes sociales, sus avances son por redes sociales, porque más que todo la gente ahora está comprando todo es por redes sociales. Mire que antes la gente salía al centro a comprar todo lo que tenían que hacer, ahorita no. Ahorita muchas de las personas, como el centro se colapsa tanto a veces, como que hay gente que prefiere comprar sus cosas por redes sociales, en sitios web. Entonces como que es como decir un plus de hace muchísimos años estarlo viendo en estos momentos. O sea, porque antes como que ahí, listo, sí, había como que economía y todo lo que tenía que ver con eso, pero cuando empezaron a conocer lo que tenía que ver con la escritura,
O sea, como que fue un plus literalmente. Empezaron a tener más ventas, la forma de ventas de pesca avanzó muchísimo más, sus transacciones empezaron a ser más seguidas. Entonces solamente todo eso pasó por la escritura. Entonces como que tuvieron un avance demasiado impresionante solamente por conocer la escritura y por empezar a avanzar. Después de esto, después de ese plus, listo, se empieza a ver otra modalidad más que se conoce, digámoslo así. Aparte de comunicarse y de saber todo eso, también hubo un plus en el que empezaron a saber de la escritura más a fondo. Se empezaron a crear libros, historias, porque ya la gente empezó a conocer más de eso. Se empezaron a escribir libros, libros, por ejemplo, hay libros que son biológicos. O sea, se empezaron a ver muchas clases de libros y ahí fue donde se conoció en verdad la escritura. Entonces ya empieza a haber como un mejor avance en las cosas. Pues después de esto se empiezan a ver los libros, se empieza a saber más de la escritura. La gente empezó a hacer libros de muchas cosas. Por ejemplo, salieron obras de libros religiosos, de libros de ciencias, de libros de lengua, libros sagrados, libros místicos. Muchas clases de libros se empezaron a ver, y a ese tiempo todavía hay muchos libros que todavía siguen saliendo por medio de la gente que sabe sobre la escritura, se interesó sobre eso. Entonces como que después de eso empezó a haber un plus muy avanzado, y esas fueron como las primeras obras de la literatura antigua. Esas fueron como que las primeras obras que se empezaron a crear, lo primero que se empezó a ver. Y al son de hoy, o sea, obviamente de antes a pues ahorita, obviamente los libros son muy diferentes, han cambiado, las cosas son ya muy diferentes. Entonces ahorita vamos a empezar a conocer qué fue la literatura sin la escritura. La verdad llegamos a un punto en el que decimos cómo nace la escritura. Pues en sí la literatura, o sea, como nace la literatura era porque en la antigüedad, como que digamos en la antigüedad y todavía ahorita, se creían muchas cosas, se creía en demasiadas cosas. Entonces como que en la parte esa, como que los sumerios creían en muchos mitos, creían en dioses, en héroes. Entonces desde ahí fue que se empezaron a crear los libros y la literatura. En la literatura empezaron a ver libros y obras que hablaban sobre los mitos, también sobre los héroes. O sea, se empezaron a ver toda esa clase de cosas. Ya no eran libros solamente religiosos, sino ya llega un punto en el que se empezaron a ver libros místicos, o sea, libros de mitos, libros de héroes, libros de muchas ciencias. Pues si hablamos en Egipto toda la cultura del río Nilo dejaron un muy buen legado, o sea, un gran legado. Pues no solo era lo literario, sino que también se veía sobre lo de la medida, o sea, no solamente se veía lo de la medida, sino también lo que tenía que ver con lo religioso. O sea, en Egipto era normal como que todo lo que tenía que ver con lo religioso, las religiones,
Eh, o sea, en Egipto hacían mucha parte de todas esas cosas. Eh, Habían hasta libros. Pues si hablamos de Egipto, en Egipto pues también se dio un boom demasiado grande, pues ya que en Egipto, en el río Nilo, pues dejaron un gran legado literario, no solo, no solamente en lo que tenía que ver con Egipto, con lo de la medida, sino también dejaron un legado demasiado grande en lo religioso. ¿En qué? En Egipto se veía mucho lo religioso, o sea, era normal para ellos hablar de religiones, no sé, habían como, o sea, para ellos era normal hablar de religión, o sea, para ellos las religiones eran muy importantes. Eso, por ejemplo, crearon libros religiosos. O sea, Egipto fue uno de los que crearon libros religiosos, pero pues no se puede dejar esto por fuera, un libro que dio un giro demasiado grande en Egipto, pues ya que fue muy conocido, fue uno de los que más dio récord en Egipto, que fue el famoso libro Los Muertos. Este libro se decía que ese libro en su tiempo fue muy glorioso, digámoslo así, pero pues para Egipto era muy fácil hablar de religión, o sea, era muy normal, o sea, es como ahorita acá en el mundo es normal tener una religión, o sea, ya como que existen muchas religiones, demasiadas religiones, pero cada persona está enfocada en lo suyo y ante todo tienen a Dios, ante todo existe una religión para ellos, sea buena, sea mala, pero pues existe una religión. En cambio, y pues en esto también se ve en Egipto, que en Egipto hablaban mucho de religiones, había muchos libros de religiones, y pues en las religiones también hay muchos mitos, digámoslo así, entonces también creían en eso, de que pues, o sea, tenían un avance con las religiones. Pues después de esto hablamos también de la India antigua. En la India antigua era normal para ellos de que se produjeran los Vedases, que pues eran muy normales allá. Recopilaban información de himnos, de mitos que sabían, de rituales religiosos que para ellos era normal, porque es que pues prácticamente en China todavía, o sea, a pesar que en la antigüedad era así, todavía se sigue viendo eso, religiosos que formaban una especie de cosas de ellos, era como la base del hinduismo. Entonces como que eso era lo que formaba parte de la India antigua. Es que en la India literal se ven muchos religiosos. O sea, es que sea antigua o sea ahorita, literal es como una de las que, o sea, en China no, en la India hay muchas cosas que uno a veces como que le dan miedo, o sea, porque son religiones, son mitos, son cosas que crean entre ellos, son como acá en Colombia las personas
wayús o todo eso. O sea, son personas que tienen religiones y tienen mitos y tienen formas de ser y cosas muy diferentes a ahorita. Aunque todavía siguen siendo así. O sea, como que en cada país y eso tienen cosas muy diferentes. Y por ejemplo en la India, en la antigüedad tenía, o sea, existía el hinduismo por medio de esas cosas. Venimos ahora a hablar de China en la antigüedad. En China la sabiduría era muy o sea, es que mira, en China existe mucho la sabiduría entre las personas, igual que los mitos, igual que las formas de vivir, son muy diferentes digamos, a la India. Sí, son cosas muy diferentes. En cambio, en eso, o sea, en la China la sabiduría era muy normal entre las personas, o sea, eran muy sabias. Si usted ve ahorita personas, abuelitos en la China, o sea, hay cosas en las que usted dice, Dios mío, porque son como tantas cosas que vivieron que para ellos era normal y ahorita para nosotros es como que uy, no. Entonces, la sabiduría era muy normal entre las personas. Las analetas de Confucio, pues eran también muy sabias. Pues también se relacionaban entre las personas y pues se relacionaban con la ética y lo social y lo político. Pues la verdad existían demasiados libros, pero pues se veía mucho eso entre la ética y la política que tenía que ver con Analecto. Perdón. Después de esto, lo que pasó fue que en eso habían muchas personas con muchas cosas que llevaban las situaciones, pero pues de por sí China siempre ha sido como que muy global, o sea, desde siempre les ha ido muy bien. En China existen muchos libros antiguos, demasiados libros, o sea, libros demasiado sabios en los que usted puede aprender demasiado de esa cultura, digámoslo así. Pues si hablamos más allá de todo lo que hemos hablado, podemos hablar sobre los tipos de la literatura antigua. Uno de estos es la literatura épica, que fueron narraciones extensas que hablaban sobre los héroes y sobre los dioses, que eso era como que lo que más se hablaba en eso, pero eran libros demasiado conocidos y demasiado extensos. Y en esto no podemos dejar como en alto las obras, que una de estas obras fue de Phil Gamer y de Phil Gamer y las obras de Homero, que una de estas son las obras de los dioses y la de la Odisea. Estos fueron como las obras algunas de las obras que se conocieron en la literatura épica, que se hablaba sobre héroes y griegos ¿qué? Sí, héroes y griegos. No, héroes y griegos no, perdón. Se hablaba de dioses, perdón. Pues aparte de esto también podemos hablar de la literatura lírica,
Esto eran poemas que expresaban emociones y sentimientos que, que se reflejaban al leerlos en las personas, a menudo en forma de canciones. En este tipo de la literatura se centra en la literatura épica. Eran estos libros y eran obras que eran demasiado gustosas para el público, ya que como que aficionaba más al público por la forma en la que lo escribían, la forma de leerlo. Al leerlo, o sea, como que llamaba mucho la atención en las experiencias específicas del autor. Pues otra de estas y última es la literatura dramática. En esta literatura se veían dos tipos. ¿Cuál era? Esto se incluía un tanto a la tragedia como a la comedia. En esto se separaban dos partes. La tragedia hablaba sobre los sucesos de la humanidad y todo lo que se veía en ello. Y en la comedia se hablaba de todo lo que se veía en la sociedad, pero en forma de chiste o en forma de hacer reír a las personas o entretener a las personas con eso. Eso se trataba la literatura dramática. Hacer drama para bien o ser malo. Por ejemplo, hay veces, sí, como estoy diciendo, o sea, en lo dramático, en los sucesos que pasaban, se veían dramas, y en las risas y en los chistes y todo lo que se hacía en comedia también se veía drama. Entonces abordaba temas serios y conflictos humanos, pero mientras lo de la comedia se centraba en las situaciones emocionales, humánicas, en las críticas sociales. Eso era lo que se veía en la literatura dramática. Pues aparte de esto no podemos dejar en alto unas otras que voy a mencionar, que pues también hacen parte, que fueron el mito y las relaciones mitológicas. Las relaciones mitológicas, sí. Se hablaba de las historias que explicaban el origen de los dioses y de los héroes, que hacían parte de eso. Obviamente explicaban el porqué de los héroes y de los dioses, pues que en esos tiempos pues, hacían demasiado parte de eso. Aparte de eso, era muy fundamental para entender las creencias y los mitos de cada ser y las civilizaciones de cada persona. Entonces era como parte de eso. En esto hay otro que hace parte de eso, que no se puede dejar atrás, que es lo que tiene que ver con la filosofía, los textos filosóficos. Esto es una clave muy importante de todo lo que abarca. Eran obras que explicaban cuestiones y sentimientos fundamentales de cada persona sobre la existencia y la moral. El conocimiento de cada persona, ¿cómo se le dice eso? O sea, la manera de ver y la perspectiva de cada ser, ya que eso abarca demasiado. O sea, en la filosofía entramos como a preguntarnos siempre cuál es la existencia de nosotros, cuál es la moral de nosotros, cuál es nuestra perspectiva y cuáles son nuestras maneras de ver el mundo. Entonces en eso entramos en mucha controversia y ponemos a pensar sobre las cuestiones que están pasando por nuestra mente y por el mundo. Entonces entramos a sobre lo moral y lo emocional, como
como las, como las, como los diálogos de ¿cómo se le dice a esa persona? Como los diálogos de muchos filósofos que entran y abarcan en todo esto. Por ejemplo, Platón. Este es un ejemplo muy claro de todo lo que se vive en lo de la moral, todo lo que abarca en los sentimientos, las emociones, la existencia de cada ser. Entonces, como que abarca mucho eso. Entonces, en lo que tiene que ver con lo filosófico, abarca mucho los sentimientos. Hay veces que a mí me preguntan y me dicen, por ejemplo, un profesor, a mí, el profesor mío de filosofía me dice, ¿qué piensa usted sobre su existencia? Y la verdad, hay veces entro como en una controversia, porque estamos tan acostumbrados a que no nos hagan esas preguntas, a no hacernos nosotros esas preguntas, que a veces decimos, bueno, ¿qué respondo aquí? Igual que con muchas, por ejemplo, lo que tenía que ver con lo de la literatura, de lo de las que tenía que ver con lo épico, la literatura que hacía lo de los conflictos. O sea, ¿cómo me explico? O sea, la que hacía dramas de conflictos o hacía dramas de risas. Eso también entra como en una controversia, porque hay veces no sabemos hasta qué punto puede llegar. En la filosofía abarca muchas ramas. La filosofía hay veces como que nos bloquea. La filosofía hay veces que uno dice, uy, pero no entiendo, uy, ¿qué voy a decir aquí? Por mi mente, ¿qué pasa? Hay veces sobre la existencia. Uno no sabe a veces qué responder sobre eso, porque, por ejemplo, una vez abarca lo religioso, pero hay veces no abarca lo religioso. Entonces las personas que creen en las religiones se van por las religiones, pero hay veces que no podemos entrar solamente en las religiones, sino en sí sobre la existencia. Entonces ahí entra como una controversia con las demás personas, porque como que hay veces es difícil de entender y hay veces es difícil de responder. Entonces siempre entra uno como en un choque. Y bueno, esa fue mi exposición y sobre la literatura antigua.